Al Capone, el famoso gángster de la época de la ley seca, fue una figura que cautivó la imaginación del público. Pero, ¿y su hijo? En este vídeo nos adentramos en la intrigante historia de lo que le ocurrió al hijo de Capone y desvelamos el misterio que rodea su vida. Albert Francis Capone. Albert Francis Capone nació el 4 de diciembre de 1918 en la bulliciosa ciudad de Brooklyn, Nueva York. La unión de sus padres, Alphonse Gabriel Capone, también conocido como Al, y May Josephine Coughlin, marcó el comienzo de una historia tan intrigante como envuelta en misterio. A los 20 años, Al Capone se vio inmerso en el peligroso mundo del crimen organizado, que operaba principalmente en Chicago. Fue durante este tumultuoso período cuando tuvo un fatídico encuentro que alteró su vida para siempre. Mientras realizaba una de sus tareas mafiosas, contrajo la sífilis de una trabajadora sexual. Esta desafortunada infección permaneció sin tratamiento durante la mayor parte de sus días, y las consecuencias reverberaron en su existencia. Uno de los efectos más profundos de la sífilis no tratada fue que Capone quedó estéril, lo que frustró sus esperanzas de tener hijos y le dio un vacío en sus aspiraciones familiares. Aunque nunca se verificó definitivamente, otros relatos propusieron que May pudo haber contraído la sífilis de su cónyuge y posteriormente haber transmitido la infección a su hijo, añadiendo otra capa de complejidad a la narración en torno a la salud de Albert y las interconexiones de su familia. En medio de estos relatos contradictorios, surgió otra posibilidad sorprendente, una afirmación que cuestiona la esencia misma de la filiación de Albert Francis Capone. Según algunos informes, May fue supuestamente estéril desde el principio, lo que lleva a especular con la posibilidad de que no fuera su madre biológica. Otra teoría afirma que May Capone dio a luz a Francis 3 semanas antes de su boda. Independientemente de la veracidad que rodeara a la paternidad de Sonny Capone, una cosa quedó innegablemente clara. Capone le quería como si fuera de su propia sangre. El afecto del gángster por su único hijo era profundo, como demuestran sus sentidas palabras. No quiero morir fusilado en la calle. Tengo un hijo. Quiero a ese niño. En un testimonio de su profunda devoción paternal, Al Capone no escatimó esfuerzos cuando se trataba de garantizar el bienestar de Sonny. Cuando el joven Capone fue víctima de una grave infección mastoidea en el oído izquierdo, un problema recurrente, probablemente influido por su posible herencia de la sífilis, su padre se puso manos a la obra sin dudarlo. Dado que los médicos de Chicago advirtieron que el tratamiento de la infección podría provocar la sordera permanente de Sonny, Al Capone buscó una solución alternativa. Acudió a un médico de renombre de Nueva York y le ofreció la asombrosa suma de $100,000 por el tratamiento de su hijo. A pesar de la generosa oferta, el médico optó por cobrar la tarifa habitual de $1,000. Con habilidad y pericia, consiguió salvar la audición de Sonny Capone, aunque el joven quedaría parcialmente sordo como consecuencia de ello. La educación de Sonny Capone fue sin duda única, moldeada por la presencia de Al Capone y las personas que les rodeaban. A pesar de las complejas circunstancias que impregnaron sus vidas, Sonny vivió una infancia llena tanto de extraordinarios privilegios como de extraordinarios retos. Crecer con Al Capone como padre significó que Sonny estuvo expuesto a un mundo que pocos podían imaginar. Sonny disfrutó de los lujos que conllevaban la riqueza y el prestigio de su padre. Tuvo acceso a una buena educación. Sin embargo, la educación de Sonny no estuvo exenta de dificultades. La notoriedad que rodeaba a Al Capone puso a la familia bajo constante escrutinio y peligro. Tenían que navegar por un mundo en el que todos sus movimientos eran vigilados y la amenaza de la violencia estaba siempre presente. La necesidad de secreto y seguridad impregnaba su vida cotidiana, añadiendo un elemento de incertidumbre y tensión a la educación de Sonny. Sin embargo, en medio de este volátil telón de fondo, Sonny también conoció a un círculo muy unido de personas que desempeñaron un papel importante en su vida. Miembros de confianza del círculo íntimo de Al Capone se convirtieron en una familia sustituta para el joven, ofreciéndole apoyo, orientación y compañía. Estos individuos, aunque inmersos en un mundo criminal, proporcionaron a Sonny una apariencia de estabilidad y pertenencia. Pero, ¿cómo era exactamente ese mundo criminal? Al Capone y el Chicago Outfit. El ascenso de Capone al poder en el mundo criminal estuvo marcado por la violencia, la corrupción y las actividades ilegales, sobre todo durante la época de la ley seca. Capone controlaba varias empresas ilegales, como el contrabando, el juego y la prostitución, y acumuló una inmensa riqueza y poder.
el imperio de Capone se extendió a Chicago, donde se convirtió en el famoso líder del Chicago Outfit. Durante la época de la ley seca, Al Capone consiguió eludir las consecuencias legales de sus actividades ilegales, empleando una estrategia de soborno generalizado. Capone comprendió que, para operar sus lucrativos negocios ilegales sin interferencias, necesitaba asegurarse la lealtad y la cooperación de los agentes de la ley y los políticos de los distritos en los que operaba. Para conseguirlo, no escatimaba en gastos a la hora de repartir cuantiosos sobornos a agentes de policía, políticos y otras figuras influyentes. Estos sobornos, que a veces alcanzaban sumas exorbitantes de hasta $250,000, no eran más que una fracción de las enormes ganancias de Capone, que superaban los $100 millones anuales. Tan colosales beneficios no eran de extrañar dadas las circunstancias que rodeaban a la ley seca. Cuando la ley seca entró en vigor, Capone vio la oportunidad de hacerse con el control de las cervecerías y destilerías del país. Desobedeciendo la ley y ejerciendo su influencia sobre una vasta red de delincuentes profesionales, Capone monopolizó de hecho la producción y distribución de alcohol. La demanda de alcohol no disminuyó durante la ley seca, lo que garantizó un flujo constante de ingresos para Capone y su imperio criminal. Los astronómicos beneficios derivados del control monopolístico de Capone sobre el mercado del alcohol le permitieron sobornar incluso a los funcionarios gubernamentales de más alto rango. Esta transformadora afluencia de fondos revolucionó el panorama del crimen organizado, ampliando su alcance y complejidad. Las alianzas políticas se hicieron cada vez más intrincadas, entrelazándose con el tejido de la vida cotidiana. La riqueza de Capone facilitó la construcción de numerosos bares clandestinos, establecimientos de juego, burdeles, cervecerías y destilerías, no solo en la ciudad de Chicago, sino también en sus suburbios. El éxito de Capone ilustraba la idea de que el dinero equivale a poder. Su poderosa posición permitió a su banda explorar nuevas vías de explotación e idear enfoques innovadores de las empresas delictivas tradicionales, como el juego. Más adelante, la influencia del imperio criminal de Al Capone se extendió más allá de las actividades ilícitas y llegó al ámbito de la política de Chicago. La ciudad había estado asociada durante mucho tiempo con métodos cuestionables y guerras de circulación de periódicos, pero con la llegada de la ley seca, la necesidad de contrabandistas, como Capone de asegurarse protección, en el ayuntamiento elevó el nivel de violencia y corrupción a nuevas cotas. A menudo se atribuye a Capone un papel importante en la victoria del candidato republicano a la alcaldía William Hale Thompson en 1927. Thompson hizo campaña con una plataforma de no aplicación de las leyes de prohibición e incluso insinuó la posibilidad de reabrir los salones ilegales. Se dice que Capone aportó la importante suma de $250,000 a la campaña de Thompson. Al final, Thompson derrotó por un estrecho margen al candidato demócrata William Emmett Deaver. Las infames primarias de Pinneapple, el 10 de abril de 1928, marcaron un día oscuro en la historia de Chicago. James Belcastro, socio de Capone, puso bombas en las cabinas de votación de los distritos, donde se creía que los oponentes de Thompson tenían un fuerte apoyo. Estos atentados causaron la muerte de al menos 15 personas. Belcastro también fue acusado de asesinar a Octavius Granadi, un abogado afroamericano que se disputó los votos de los negros. El día de la votación, Belcastro fue perseguido por las calles, por pistoleros, en coches, antes de ser abatido a tiros. Sorprendentemente, 4 policías estaban entre los acusados, junto con Belcastro, pero todos los cargos fueron finalmente retirados después de que testigos clave se retractaran de sus declaraciones. Este incidente puso de manifiesto la indulgencia de las fuerzas del orden locales hacia la organización de Capone. En 1931, The New York Times publicó un informe que vinculaba a Capone con varios asesinatos. El informe relacionaba a Capone con el asesinato en 1926 del ayudante del fiscal del estado William H. McSwigin, así como con los asesinatos en 1928 del investigador jefe Ben Newmark y del antiguo mentor de Capone, Frankie Yale. Estos asesinatos de gran repercusión demostraron la voluntad de Capone de recurrir a la violencia extrema para proteger sus intereses y eliminar posibles amenazas. La relación entre Capone y los políticos de Chicago estaba plagada de corrupción y beneficios mutuos. Capone proporcionó apoyo financiero a la campaña de Thompson, asegurándose de que sus intereses estuvieran protegidos y de que sus actividades ilegales pudieran continuar con la mínima interferencia. A cambio, Thompson hizo la vista gorda ante el imperio criminal de Capone, permitiendo que prosperara bajo la apariencia de una aplicación laxa de la ley.
Otro de los sucesos más horripilantes e infames de los anales del crimen organizado en Estados Unidos es, sin duda, la masacre de San Valentín, un incidente que se remonta a Al Capone. Este trágico suceso, ocurrido el 14 de febrero de 1929, cegó brutalmente la vida de 7 personas y dejó una huella indeleble en la historia criminal de Chicago. El 27 de marzo de 1929, el famoso Al Capone cayó en las garras del FBI al salir de un tribunal de Chicago, tras haber testificado ante un gran jurado que investigaba violaciones de las leyes federales de prohibición. El arresto se produjo por desacato al tribunal, ya que Capone había fingido estar enfermo para eludir una comparecencia anterior. Sin embargo, sus problemas legales estaban lejos de terminar. El 16 de mayo de 1929, en Filadelfia, Pensilvania, Capone fue detenido por llevar un arma oculta. Al día siguiente, fue acusado por un gran jurado, lo que condujo a un juicio supervisado por el juez del Tribunal Municipal de Filadelfia, John E. Walsh. El abogado de Capone se declaró culpable en su nombre, por lo que fue condenado a 1 año de prisión. Posteriormente, Capone fue trasladado a la formidable Eastern State Penitentiary de Filadelfia el 8 de agosto de 1929. Tras cumplir su condena, Capone fue puesto en libertad en marzo de 1930. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que encabezaba la lista de enemigos públicos, publicada por la Comisión del Crimen de Chicago, que no era oficial, lo que le convertía en uno de los principales objetivos de las fuerzas del orden. En abril de 1930, los problemas de Capone se extendieron a Miami Beach, donde fue detenido por vagabundeo. El gobernador había ordenado a las autoridades locales que lo expulsaran del estado. Durante su detención, Capone denunció malos tratos por parte de la policía de Miami, como la denegación de comida y agua y amenazas contra su familia. Posteriormente, se enfrentó a cargos de perjurio por estas declaraciones, pero finalmente fue absuelto tras un juicio de 3 días celebrado en julio. En septiembre del mismo año, un juez de Chicago dictó una orden de detención contra Capone por vagabundeo. El juez aprovechó la publicidad resultante para presentarse contra el alcalde Thompson en las primarias republicanas. En febrero de 1931, Capone fue juzgado por desacato al tribunal. Durante el proceso, el juez James Herbert Wilkerson intervino, reforzando el interrogatorio del fiscal al médico de Capone. Wilkerson dictó una sentencia de 6 meses, pero Capone permaneció en libertad mientras recurría la condena por desacato. Más tarde, también fue encarcelado por asesinato. Como la salud de Al Capone seguía empeorando, se le concedió la libertad el 16 de noviembre de 1939. Aquejado de paresía sifilítica, fue remitido al Hospital Johns Hopkins de Baltimore para recibir tratamiento. Sin embargo, debido a su notoria reputación, la renombrada institución se negó a admitirle. A pesar de este contratiempo, el Union Memorial Hospital mostró compasión y aceptó admitir a Capone como paciente. Agradecido por los cuidados recibidos, Capone expresó su aprecio donando al hospital 2 cerezos llorones japoneses en 1939. Tras unas semanas de recibir atención hospitalaria y ambulatoria, Capone, en un estado débil, abandonó Baltimore el 20 de marzo de 1940 y regresó a su mansión de Palm Island, Florida. En 1942, con el aumento de la producción de penicilina en Estados Unidos, Capone se convirtió en uno de los primeros pacientes estadounidenses tratados con el nuevo medicamento milagroso. Aunque los daños cerebrales ya eran irreversibles, la penicilina ralentizó el avance de la enfermedad, aliviando en cierta medida sus efectos debilitadores. En 1946, el estado de Capone se había deteriorado considerablemente. Su médico, junto con un psiquiatra de Baltimore, lo evaluaron y concluyeron que tenía la capacidad mental de un niño de 12 años. En los últimos años de su vida, Capone residió en su mansión de Palm Island, donde pasó un tiempo precioso con su esposa y sus nietos, encontrando consuelo en su compañía. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral. Para alivio de su familia, recuperó el conocimiento y mostró signos de mejoría. Sin embargo, su estado empeoró cuando contrajo una bronconeumonía. Trágicamente, el 22 de enero sufrió una parada cardíaca. Rodeado de sus seres queridos en su casa, Capone falleció el 25 de enero, sucumbiendo a una insuficiencia cardíaca causada por una apoplejía. Una semana después, el cuerpo de Capone fue trasladado a Chicago y se celebró un funeral privado para despedir al infame gángster. Inicialmente, fue enterrado en el cementerio Mount Olivet de Chicago, pero su última morada fue trasladada a otro lugar en 1950. Junto a su padre, Gabriele,
y su hermano, Frank, los restos de Capone fueron trasladados al cementerio de Mount Carmel, en Hillside, Illinois, donde descansarían juntos para toda la eternidad. Cuando Al Capone murió, su hijo ya tenía 29 años, pero este niño ya había visto suficiente de lo que acabamos de experimentar, que ya había empezado a crear su propia vida, una vida que imaginaba muy diferente de la que su querido padre acababa de terminar de vivir. Albert Francis Brown. A pesar de la notoria reputación de los turbios negocios de su padre, el joven Sonny Capone fue educado en la rectitud moral. Su educación le animó a seguir el camino recto, a pesar de las tentaciones que le rodeaban. El viaje de Sonny, a través de la educación y las amistades, acabó por moldear la persona en la que se convirtió. La trayectoria educativa de Sonny comenzó en la prestigiosa escuela St. Patrick, situada en la vibrante ciudad de Miami Beach, Florida. Fue durante su estancia en esta prestigiosa institución cuando se cruzó en su camino con un joven Desiderio Arnaz, que más tarde alcanzaría fama mundial como Desi Arnaz, co-creador de la entrañable comedia I Love Lucy y fundador de Desilu Productions. El vínculo entre Sonny y Desi floreció a medida que atravesaban juntos sus años de formación, compartiendo sueños y aspiraciones que marcaron su futuro. Mientras el padre de Sonny, Albert Francis Capone, cursaba estudios superiores en Notre Dame, la trayectoria académica de Sonny tomó un rumbo diferente. Se matriculó en la Universidad de Miami para ampliar sus estudios tras completar su educación inicial. La decisión de Sonny de asistir a la Universidad de Miami reflejaba su deseo de forjarse su propio camino, distinto del notorio legado de su familia. En marcado contraste con el compromiso de Sonny con la educación, su padre, Al Capone, tuvo una relación problemática con el mundo académico. La decisión de Sonny Capone de estudiar y rodearse de personas ambiciosas e íntegras le apartó del legado criminal de su padre. Las figuras influyentes que conoció durante sus años de formación en la escuela St. Patrick y en la Universidad de Miami desempeñaron un papel crucial en la formación de su carácter y en inculcarle una fuerte brújula moral. Cuando Sonny presentó su solicitud de ingreso en la universidad, se enfrentó a un dilema en relación con la ocupación de su padre. En un intento de distanciarse de su infame apellido, Sonny puso que la ocupación de su padre, Al Capone, era retirado. Este acto suscitó debates sobre las intenciones de Sonny y sobre si marcaba el inicio de sus esfuerzos por crear una identidad propia. Sin embargo, independientemente de las motivaciones de esta decisión, una cosa era innegable: el profundo y afectuoso vínculo entre padre e hijo. Al Capone había sido condenado a prisión en 1932 por evasión de impuestos. A pesar de su pasado delictivo y de la imagen que la opinión pública tenía de él, Al Capone demostró el amor que sentía por su hijo a través de una sentida carta escrita mientras estaba encarcelado en Alcatraz. Esta correspondencia dejó entrever la tierna relación que compartían padre e hijo, disipando cualquier duda sobre su duradera conexión. Sonny se casó con Diana Ruth Casey el 30 de diciembre de 1941 en el condado de Dade, Florida. Su matrimonio duró aproximadamente 23 años, hasta julio de 1964. Le vivió una vida tranquila y discreta, soportando con humildad el peso de su infame apellido. Buscó un camino de integridad, negándose a comprometer sus principios. Esto se hizo evidente cuando Sonny descubrió que su jefe, en un concesionario de coches usados, se dedicaba a la práctica ilícita de manipular los cuentakilómetros. Sin dudarlo, Sonny dimitió de su puesto, negándose a que le asociaran con semejante deshonestidad. En su búsqueda de una ocupación significativa, Sonny Capone se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Se sintió atraído por el mundo de la imprenta y decidió convertirse en aprendiz de impresor. Esta profesión le permitió sumergirse en el arte del grabado mientras perfeccionaba sus habilidades. Mientras trabajaba diligentemente junto a impresores experimentados, Sonny adquirió valiosos conocimientos y experiencia en este campo. Durante otra etapa de su vida, Sonny Capone se aventuró en el sector de la restauración, uniendo fuerzas con su madre. Juntos, trabajaron codo con codo, atendiendo a los clientes y garantizando el buen funcionamiento de su establecimiento. La dedicación y el compromiso de Sonny por ofrecer un servicio excelente pusieron de manifiesto su auténtica ética de trabajo, demostrando que estaba decidido a triunfar por sus propios méritos, en lugar de depender del nombre de su familia. Las diversas experiencias de Sonny Capone le llevaron por caminos inesperados. En un momento dado, se convirtió en distribuidor de neumáticos, dedicándose al negocio de suministrar neumáticos de calidad a los clientes. Esta aventura le permitió explorar nuevos horizontes y ampliar su repertorio profesional.
Cuando Desi Arnaz asumió el papel de productor de la serie de televisión Los Intocables en 1959, tocó la fibra sensible de Sonny y su madre. La representación de Al Capone, fallecido más de una década antes, encendió en ellos una ola de indignación. Ver a su infame patriarca retratado en la pantalla reabrió viejas heridas y revivió recuerdos de un pasado tumultuoso. La indignación se debió a la representación de un hombre que, a pesar de su notoria reputación, había mantenido una relación afectuosa con su familia. Sonny y su madre sentían que sus recuerdos más queridos estaban siendo distorsionados y sensacionalizados en aras del entretenimiento. Sonny Capone era muy consciente de los riesgos que conllevaba el nombre de Capone. Aunque su conexión con la mafia corría por sus venas, nunca llegó a causar tantos problemas como su infame padre, Al Capone. De hecho, a lo largo de su vida, Sonny solo sería acusado de 2 delitos. El 7 de agosto de 1965, Albert Francis Capone se encontró en el lado equivocado de la ley, detenido por la policía por una transgresión menor. En un acto captado por un vigilante dependiente de una tienda, Sonny Capone fue sorprendido infraganti embolsándose 2 frascos de aspirinas y un puñado de pilas. Cuando se enfrentó al juez, fue condenado a 2 años de libertad condicional. El segundo fueron los rumores que circularon sobre una supuesta amenaza de Sonny contra la vida de Ted Kennedy durante una llamada telefónica al FBI en 1968. Sin embargo, aparte de estos incidentes, Sonny se mantuvo relativamente alejado de las grandes polémicas. Tras su encuentro con la ley, tomó una decisión crucial. Cambió su nombre por el de Albert Francis Brown. Según su abogado, Sonny dio este paso por el cansancio que le producían las continuas batallas a las que se enfrentaba por su apellido. El 8 de julio de 2004, Albert Francis Capone, ahora conocido como Albert Francis Brown, falleció en la tranquila localidad de Auburn Lake Trails, California. Su esposa, America Amy Francis, expresó que Francis era un hombre que trascendía las limitaciones de su apellido. Pecados de los padres. Sonny Capone es solo un ejemplo del elefante en la habitación que la gente parece olvidar de algunos de los malos del mundo, y es el hecho de que acaban teniendo hijos que pueden ver alterado su destino para bien o para mal, como Sonny. Hay varios casos de esta misma cuestión en otros lugares. Por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar. Su padre, Pablo Escobar, era un narcotraficante colombiano que saltó a la fama en la década de 1980 como líder del famoso cártel de Medellín. Su vasto imperio de la droga le convirtió en uno de los criminales más ricos y poderosos de la historia, pero también trajo destrucción y violencia a Colombia. En este contexto, conocemos al hijo de Pablo Escobar, que eligió valientemente un camino diferente. A pesar de haber nacido en el privilegio y el poder, tomó la decisión consciente de distanciarse de las actividades delictivas de su padre. Su elección se basó en el deseo de liberarse del oscuro legado y forjarse su propia identidad al margen de la infamia asociada a su apellido. También está John Angelo Gotti, comúnmente conocido como John Jr. Gotti, que nació en el seno de una notoria familia profundamente arraigada en el mundo del crimen organizado. Como hijo del tristemente célebre jefe de la mafia, John Joseph Gotti, heredó un legado que moldeó su vida de un modo que nunca imaginó. Sin embargo, a diferencia de su padre, John A. Gotti consiguió liberarse de las garras de Lampa y forjarse un nuevo camino. Incluso décadas después del encarcelamiento y posterior muerte de su padre, el nombre de John Gotti sigue resonando entre quienes conocen el intrincado funcionamiento de la mafia. John Jr. Gotti, que vivió el auge y la caída del imperio de su padre, lo entiende mejor que nadie. Es plenamente consciente de la fascinación que el público siente por el oscuro legado de su familia. En 1985, 5 años después de la trágica muerte de su hermano menor Frankie Gotti, John A. Gotti ascendió al puesto de jefe de la familia Gambino. Este ascenso se produjo gracias a un plan meticulosamente orquestado para eliminar al actual jefe, Paul Castellano. Con la autoridad de su padre consolidada, John Jr. Gotti se convirtió rápidamente en una estrella emergente del Lampa neoyorquino. Las fuerzas del orden creen que Gotti se convirtió oficialmente en miembro de la familia Gambino en 1988 y, sorprendentemente, solo 2 años después, a una edad extraordinariamente temprana, se convirtió en el capo más joven de la historia de la familia. A pesar de su edad relativamente temprana, Gotti ya había ido adquiriendo experiencia y conocimientos de las diversas actividades delictivas.
como el juego y la usura, desde 1982. Ahora se encontraba al frente de una empresa criminal, llevando adelante el apellido Gotti. Sin embargo, tras su juicio en 2009, John A. Gotti pareció tomar la decisión consciente de distanciarse de su notorio pasado. En lugar de ello, optó por llevar una vida más tranquila y apagada como devoto padre de familia. Se había cansado de intentar complacer a su padre y estar a la altura de un incómodo legado. Aunque siguió siendo reconocido como hijo de John Gotti y antiguo mafioso, consiguió eludir el escrutinio constante de la opinión pública. Pero no todos se arrepienten como John Gotti. Por ejemplo, los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos. El Chapo es un narcotraficante moderno, quizá el más famoso. Dirigía el cártel de Sinaloa, una poderosa organización criminal conocida por sus extensas operaciones de tráfico de drogas y sus tácticas brutales. El reinado de El Chapo estuvo marcado por la violencia, la corrupción y el juego del gato y el ratón con las fuerzas del orden. Los Chapitos se convirtieron en piezas clave del cártel de Sinaloa. Su implicación en el tráfico de drogas consolidó su posición como figuras ascendentes en el submundo criminal. A pesar de haber nacido en la riqueza y el poder, optaron por abrazar el peligroso e ilícito camino que se les había marcado, perpetuando el imperio criminal de su padre. La captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, ejemplificó la vida volátil e impredecible de los Chapitos. Cuando las autoridades mexicanas aprehendieron a Ovidio en 2019, desató una violenta e intensa respuesta del cártel de Sinaloa. La ciudad de Culiacán, donde tuvo lugar el enfrentamiento, se sumió en el caos mientras los miembros del cártel se enzarzaban en tiroteos con las fuerzas de seguridad, creando un estado de miedo e inseguridad. El viaje de Ovidio Guzmán al mundo del crimen organizado comenzó a una edad sorprendentemente temprana. A petición de su padre, el tristemente célebre El Chapo, Ovidio se unió a las filas del cártel de Sinaloa junto a su hermano mayor, Joaquín. Los dos hermanos trabajaron en tándem, llevando a cabo las actividades ilícitas de su padre a medida que asumían sus funciones dentro de la organización criminal. Ahora, a la edad de 32 años, Ovidio se enfrenta a graves cargos. Se le acusa de dirigir 11 instalaciones de producción de metanfetamina situadas en el estado de Sinaloa, responsables de producir una cantidad asombrosa de la droga cada mes. La producción oscila entre 3.000 y 5.000 libras, lo que pone de relieve la enorme escala de la operación y el importante impacto que tiene en el comercio ilegal de drogas. En marcado contraste con los hijos de El Chapo, Albert Francis Capone eligió un camino diferente. Para distanciarse aún más de la notoriedad criminal de su padre, tomó la audaz decisión de cambiar su nombre por el de Albert Francis Brown. Este cambio de nombre simbolizaba una ruptura con su pasado y el compromiso de llevar una vida respetuosa con la ley. Si quieres ver cómo destapo aún más actividades sucias de los bajos fondos, haz clic en una tarjeta de tu pantalla. Créeme, no estás preparado para el siguiente vídeo.